8 y casi 50 minutos, tiempo para el análisis con la tertulia que comienza ahora. Juan Ramón Calero, María Bolarín, Javier Adán, Juan Francisco, buen día, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Rafael González Tobar sufre una inflamación de rodilla y no puede acompañarnos, así que le deseamos una rápida mejoría. Bueno, habrán visto que sumamos una nueva voz a estas tertulias. Juan Francisco, buen día, es neurólogo. Preséntese brevemente para quienes no le conozcan. ¿Quién es Juan Francisco Buendía? Bueno, pues yo me llamo Juan, como bien has dicho. Soy neurólogo y trabajo en el Hospital Morales Meseguer, en Murcia. Y bueno, gracias por invitarme y a ver cómo se nos da esta tertulia. Y además, la primera pregunta está clara. ¿Tienes un buen contrato? Sí, yo tengo mi plaza desde hace un par de años y bien. ¿Y guardias te tiran muchas? La verdad es que un neurólogo nos viene muy bien, sobre todo para la política, porque te pones de los nervios todo. Están de los nervios. Quizá un psiquiatra vendría mejor, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Eso la gente de la Huerta de Murcia, cuando yo iba en el autobús, era niño, iba al Colegio de los Maristas y cogía el autobús para venir de la alberca, cuando se ponían a hablar de sus enfermedades, las señoras decían: yo es que estoy enferma de los nervios. Eso será tu especialidad, ¿no? ¿O es otro psiquiatra? Bueno, depende de lo que se entienda por nervios. Pero ese concepto era muy amplio, o sea, abarcaba muchas cosas. Bueno, yo Cualquier me quedé cosa Ramón y Cajal. Los nervios eran las neuronas y sus prolongaciones y sus... Sí, pero bueno, cuando la gente habla de nervios también puede decir que tiene ansiedad y eso ya es... Eso ya es cosa de psiquiatra. Pero es que... Bueno, compartimos. Además, les debo decir que Juan ha traído aguacates. Aquí está la prueba, en una mochila. Está claro que cobra bien, porque claro, el precio de los aguacates. Pero es que creo que los cultiva él. No, uno por... Muy bien, muy tertulio. Qué buena pinta tienen. ¿Los cultiva usted? Sí, bueno, estos son de cultivo propio, claro. Yo soy de un pueblo de Ojos, Valle Ricote, sí. Y allí hay un microclima que permite el cultivo de cosas tropicales y entre ellas pues hay un par de aguacateros que salieron un poco espontáneamente y allí tenemos. Un par de aguacateros. Ya sabemos dónde se cultivan, dónde se comercializan. No, esto es consumo propio y regalo. Pues lo vamos a invitar todas las semanas, ¿no? Por fuera son diferentes a los que tenemos en los supermercados. Sí, bueno, es que esto es una variedad que luego es más cremosa y entonces sirven para hacer guacamole, untar el pan. Y esto a la gente que le gusta los aguacates le suele gustar más estos que los típicos, que son el hash, que es más rugoso. Y más oscuro por fuera. Entonces hay que reivindicar un poco cultura de aguacate. A mí me encanta la ensalada del aguacate, no sé, ¿este sirve para la ensalada? Sí. Sí, pero si se madura un poco ya se deshace, entonces, pero sí, sirve para pero ensalada. que hay ahora toda una cultura del aguacate, una especulación sobre la comercialización del aguacate. Yo tengo familia en Málaga que quitaron todos los cultivos y pusieron aguacate porque parece ser que cada pieza es como una pieza de oro. Entonces, vamos, que en el mercado internacional, de hecho, hay mucha intervención sobre los precios del aguacate, las diferentes variedades, como tú dices, porque hay muchas variedades y esta es de las buenas, ¿no? Está de moda y es saludable, ¿no? Sí. Sí. Pues, por favor, sáqueme a mí uno, que me gustaría... No hay mi aguacate, por favor. Al final, según cómo me trates, ya te doy el aguacate. Hay un brunch en uno de los sitios de moda de cualquier lugar de España o del mundo en el que no haya una tosta con aguacate, por eso, vamos, el aguacate se está convirtiendo... Joder, cuando era pequeño, no hace muchos años, esto del aguacate era una cosa exótica, pero ahora resulta que es de lo más cotidiano. Es que la gente del norte perdía muchas cosas. No había mucho aguacate en el norte. Aprovechando que hay un médico a la mesa, luego trataremos algún tema de actualidad como es la huelga médica u otro que les apetezca que toquemos, ¿no? No sé si eso hará que no me lleve mi aguacate a casa. Pero está jugando. No, lo de la huelga médica la gente lo tiene que entender muy bien. Los médicos tienen toda la razón del mundo. Porque resulta que hacen unas guardias durísimas, porque tienen que estar todos 24 horas seguidas en el hospital. Y esas no se las computan como horario laboral. Entonces resulta que si han tenido 2 guardias a la semana, dice que han trabajado 23 horas. Y claro, eso es un disparate, se están maltratando. Por eso ellos, los médicos que nunca se han ocupado de sí mismos, porque son gente con una vocación muy altruista, pues ahora tienen que empezar a defender sus propios derechos porque los están maltratando. Y la sanidad son los médicos, no los auxiliares de enfermería.
A ver si nos centramos ya en que no es regresivo decir que los médicos son los importantes, como los ingenieros de camino son los importantes para hacer embalse, y son los que asumen las responsabilidades. Entonces, si la sanidad es una pieza clave de nuestro estado del bienestar, vamos a cuidar más a los médicos, vamos a pagarles más, vamos a reconocerles sus derechos y vamos a hacer un estatuto propio, no un capítulo, como pretende. Parece mentira que la ministra de Sanidad sea médico. Ya decía mi padre, que era médico, que el peor ministro de Sanidad era el médico. Y efectivamente tenía razón. Mejor ya hubierais tenido vosotros un abogado y esto se hubiera resuelto ya hace tiempo. ¿Está de acuerdo, Juan Francisco, con lo que está diciendo Juan Ramón? Hombre, sí, yo creo que en el sistema sanitario todos importamos, es decir, al final todo el mundo tiene un papel importante, pero hay que tener una gradación de responsabilidad. Entonces, en cualquier ámbito de trabajo, el profesional que más responsabilidad tiene, pues es el que tiene que tener un reconocimiento. Y mejor retribución, ¿eh? Y bueno, sí, y también que cuando tú haces una hora de guardia, pues lo que usted ha dicho, que nos cuente para cómo cotizar, porque yo el otro día eché cuentas y creo que he hecho unas 300 guardias en mi vida. Eso son como 3 años trabajados. ¿Y no se las cotiza? Que no cuenta. Que no cuenta, no computa, de cotización a la seguridad social. Sobre todo no ser peor tratados que el resto de las personas que trabajan en el ámbito sanitario. Es decir, al menos si no ser mejor tratados, que podríamos discutirlo, por lo menos ser igual tratados que el resto. Es decir, igual no puede ser. Pues yo reconozco la importancia de los celadores. Reconozco la importancia de los auxiliares de enfermería. Sí, pero cuando yo digo igual no significa aplicar una tabla rasa. Pero cuando yo digo igual no significa aplicar una tabla rasa, significa aplicar los mismos criterios. Principio de justicia. Efectivamente, acorde cada uno a la responsabilidad que tiene. Es decir, si todas las horas que hace el resto del personal sanitario computan a todos los efectos, ¿por qué las de una determinada categoría profesional, cuando encima es la que más responsabilidad asume y la más alta, no? O sea, es decir, si no ser mejor tratados, por lo menos ser igual tratados que el resto. Sí, el problema es que quizás la sanidad pública sí que está siendo en general un tanto, vamos a decir, maltratada, quizás es un término excesivo, sino que necesitaría mayores refuerzos, aunque eso significa también pues un gasto que es yo lo considero una inversión, y que, claro, es que la sanidad es cara, la sanidad pública es muy cara. Por hablar de otro sector, la enfermería, el problema que tiene es que hay muchas menos enfermeras, especialmente en la región de Murcia, que las que deberían estar por el ratio que normalmente se computa en Europa o se computa en España. Pero la diferencia... España se van al extranjero, es que son muy cotizadas. Sí, no. Aquí la cuestión real es que el abordaje de los turnos que solicitan los médicos para tener unos horarios laborales pues lógicos y además en orden a los derechos laborales que tienen cualquier otro trabajador, los periodos de descanso, es inasumible porque la plantilla médica no permite hacer turnos rotatorios. Pero entonces habrá que coger el todo por los cuernos y compensar a quien está haciendo ese esfuerzo, o bien con una edad anticipada de jubilación, o bien, o sea, de cualquier otra manera. Si el sistema no puede materializar esos turnos... Una cuestión es el estatuto ese propio, que en un reconocimiento explícito a esas otras características que tiene el médico, y otra cosa es lo que tú estás comentando, que si lo pones en comparación con la enfermería sale perdiendo, porque resulta que en el sistema sanitario en Murcia, en la región de Murcia, prácticamente sí que hay los médicos que toca, a excepción de algunas especialidades. Pero en cambio, en cuanto a enfermería, es que estamos muy bajos en la ratio. Pues si el Navarra tiene, creo recordar, que 8 enfermeras por cada... ¿cuántos? Es que no quiero dar las cifras sin tenerlas ahora bien en la cabeza porque se me ha ido. Pero vamos, que estamos prácticamente en la mitad de lo que sería la ratio europea. Es decir, que la presión asistencial que soporta la enfermería en el día a día es muchísima, mientras que la presión del médico lo que tiene que ir por la cosa de reconocer, pues por ejemplo, eso, lo de las guardias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son dos situaciones distintas, pero ojo, el médico sin la enfermería tampoco puede trabajar, ¿no? Claro, bueno, pero yo lo que veo es que hay como cierta tendencia a confrontar enfermería y médicos cuando cada uno son cosas diferentes y cada uno tiene que luchar por lo suyo. No estoy mezclándolo. Lo que pasa es que en la negociación, al parecer, pues sí que se está un poco mezclando, ¿no? Si los enfermeros quieren algo, los médicos sí, los médicos no. Y yo creo que esto es un error, es decir, al final todos estamos en el mismo barco y necesitamos luchar por lo nuestro y no estar mezclando que si los enfermeros están peor, las comparaciones, porque al final vamos a lo que ha sido siempre este país de
del garrotazo, ¿no? Es decir, prefiero yo estar mal si tú también estás mal. No, aquí se trata de que todos vayamos mejor. Sí, lo que pasa es que luego al final quien paga las consecuencias, por decirlo así, somos los usuarios de la sanidad en cuanto a listas de espera, etcétera, etcétera, ¿no? Eso de tener que llamar para el médico de familia y decir, bueno, sí, igual en 3 días. Aquí no estamos mal, porque si te vas a otros, en Madrid, pues estás hablando de semanas. Dice, pero esto parece una locura, ¿no? O sea, para el médico de familia, imagínate tú para cualquier intervención. Te estás metiendo con Isabel Díaz Ayuso. algo debe saber ella de esto. El ¿no? caso es que de Mónica potenciar García la privada. la ministra no quiere que haya un texto solamente para los médicos. Bueno, quería hace unos años, ¿eh? Hace unos años. Años Podemos quería. hablar de la hipocresía de los políticos. Han rescatado de cómo declaraciones cambian, y tuits suyos. Tienen unos principios, pero pasa una cosa y ahora tengo Quería y lo otros, ¿no? defendía. Los caminos de Damasco, esos que son... De hecho, cuando este se melón quedan lo ha con el abierto caballo. ella, probablemente, y lo comentábamos antes de entrar, hay una nueva convocatoria de huelga médica el 14 y el 15 de enero, 16, o 15 y 16 de enero, después de estos 4 o 5 días de huelga que han tenido, y ese melón del Estatuto Marco lo ha abierto ella, quizás no se habría adelantado tanto. Es verdad que las nuevas generaciones tienen muy claro que no quieren dedicar toda su vida al trabajo con guardias constantes que son obligatorias, y tienen más claro que quieren luchar por eso. Antes a lo mejor el médico mayor, pues bueno, pues como decía antes el compañero, se dedicaba más al trabajo que a sí mismo, pero la generación nueva es más reivindicativa en el tiempo, en la calidad de vida en ese sentido. Y de eso se aprovecha la administración, de que tienen una vocación muy intensa y se dedican a la profesión con verdadera vocación y altruismo. Y me sorprendió entre los manifestantes de los que se manifestaron cuando el día de la huelga de los médicos hubo algún médico, creo que era de Madrid, un hombre de unos 50, 60 años, decía, no, es que la vocación no da para tanto. Esa expresión me llamó la atención, porque yo veo a mi hija que es una vocacional pura, ¿no? Y que no se inhibe nunca y derrocha esfuerzos y tal. Pero yo creo que llega un momento en que cuando llega al final de mes y ve que no le cotizan las guardias, que tal, pues yo creo que se empiezan a enfadar ya. Eso sí es verdad. Juan Francisco, ¿por qué estudió medicina? Estudié medicina. ¿Viene de familia, vocación? Sí, bueno, viene de familia. Yo soy de familia de médicos. ¿Sí? Sí. Tengo un abuelo que era médico, mis padres los dos son médicos, tengo varios tíos y bueno, siempre en mi casa había... De pequeño me disfrazaban de médico. Pero luego sí que, pues, bueno, te viene un poco la vocación y yo recuerdo pues irme a veces con mi padre era médico en Abarán y hacían los avisos, que no sé si eso se seguirá haciendo, que era cuando el médico iba a las casas, y a veces yo me iba con él, con mi madre también pasé consulta, se dedicaba a la pediatría, y así pues poco a poco me vino un poco la vocación y bien. ¿Y la especialidad de neurología por qué? Pues eso es más difícil de explicar, porque en su momento yo tenía ahí muchas dudas y no sabía cuál hacer. Dermatología. Yo hubiese preferido dermatología, que es lo que siempre las plazas que siempre se cogen antes, ¿no? Por la no, cosa pero eso de es que ahora, ¿eh? Porque no tienes guardias y encima tienes la opción de trabajar fuera y por lo tanto la remuneración puedes Pero eso es lo que dice ella, también ha cambiado un poco la mentalidad, porque cuando yo elegí, Derma se cogía de las primeras también, pero no tanto, ahora es que es una abuela, ¿no? Siempre, sí, creo que también viene acorde con el cambio un poco de decir, bueno, yo soy médico, pero yo no estoy aquí para sacrificarme, estoy aquí para sacrificarme evidentemente, pero también para ganarme la vida, ¿no? Uh-huh. Bueno, quedan 5 días para Nochebuena y 12 para Nochevieja y quedan 3 días para el sorteo de la Lotería Navidad. Estamos ya en modo Navidad o pre-Navidad. No sé si les ilusiona esta época, les genera más estrés que otra cosa, incluso nostalgia. En fin, ¿cómo viven estos días? Pues en clave política, el día 20, el domingo antes del sorteo. Elecciones en Extremadura. Elecciones, entonces hasta que no pasen esas, no vamos a... Pero sí. Fíjate tú, hay una cosa ahí de un reportaje que se sacó en El Mundo hace como un par de años, que fue muy sorprendente el titular y que luego lo han recogido varios medios de comunicación y lo vamos a ver este año, y es el siguiente, que con el premio gordo de la Lotería Nacional ya no te compras un piso ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en Mallorca, es decir, el premio gordo de la lotería ya no da ni para eso, ¿no? Entonces dices, corcho, ¿cómo ha cambiado la vida cuando en los años 60, años 70, por eso que te comprabas 8 pisos
pisos, 2 coches y no sé qué. Y ya te había solucionado la vida. Ahora te toca el gordo y lo que te toca es llevar al niño a ver hasta dónde te llega, ¿no? Eso, pero aquí en Murcia me acuerdo que, porque aquí en Murcia, donde es una plaza desde el punto de vista económico un poco dura, aquí se inventó la letra a 30 días vista, 60 días vista y letras hasta la vista, ¿no? Entonces a un señor le tocó la lotería y dijo en la televisión, ¿y qué va a hacer usted con estos millones que le han tocado? Y dice, hombre, yo voy a pagar unas cuantas deudas, voy a tapar unos cuantos agujeros. Dice, ¿y los demás? Dice, no, los demás que esperen. O sea, que todavía debía mucho más, ¿no? Pero lo que tú hablas, efectivamente el día 21 tenemos unas elecciones en Extremadura y esas elecciones van a ser indicativas de cómo empieza el ciclo electoral, que empieza ahora, ¿no? El ciclo electoral que el PP lo controla. El PP va determinando y eso debe culminar en las elecciones generales del año 2026-27. Yo no sé si Pedro Sánchez va a aguantar la presión que está soportando en este momento. No creo si su manual de resistencia da para tanto, no lo sé. Da para más. ¿Da para más? Pues yo no lo sé, pero va a gobernar sin presupuesto, sin apoyo parlamentario y siendo acusado el gobierno de todo. Le han dicho mafia, puteros, le están diciendo de todo, ¿no? Machista, y no lo sé. Pero yo creo que Guardiola va a ganar las elecciones. No creo que va a necesitar a Vox, con lo cual habrá hecho de la torta un pan, porque ella disolvió y convocó elecciones para no necesitar a Vox. Y ahora resulta que va a necesitar a Vox otra vez, por lo cual es lo mismo, ¿no? Y a partir de ahí, pues las lecturas se harán, volveremos a... La Navidad no va a ser tranquila, porque estamos en plena acoso y derribo al presidente del gobierno y, por lo tanto, cuando se está en esa situación, tranquila no va a ser. O sea, que no va a tener un periodo de tregua, digamos, en estas Navidades. Él tuvo el encuentro con los medios de comunicación hace un par de días y como diciendo, bueno, ya nos vemos después de Navidad. Por eso pero yo creo que va a ser que no. Sí que es cierto, y los periodistas lo sabemos perfectamente, que estos tiempos sí que se produce un interín ahí que parece como que, las cosas van, pero yo creo que esta realidad electoral pues no va a dejar que esto cese, que bueno, ya después de Reyes habrá otros temas, vendrán otras cosas. Bueno, yo creo que sí que es cierto que, y estoy de acuerdo contigo, con Juan Ramón Calero, que más que el 27, lo del 26 yo creo que está muy en el calendario, pero además por estrategia de Pedro Sánchez, y la explico. Dices, ¿qué es lo que va a pasar? Como has descrito, coincido plenamente, pues que va a ganar el Partido Popular, pero va a necesitar a Vox, que va a crecer mucho en estas elecciones. Las siguientes serán en febrero y serán en Aragón. Va a crecer el Vox también seguro. Y seguramente que en las que no sería extraño que pudiesen coincidir las nacionales con las andaluzas, ya veremos a ver, también va a ocurrir lo mismo. Que pierde la mayoría absoluta, seguramente, por todo el tema de salud privado, y demás. Sí, y pierde la mayoría absoluta el Partido Popular. Vox es imprescindible y entonces hay como un toque de trompeta para toda la progresía y para toda la izquierda, decir, oye, elecciones y o se apoya al Partido Socialista o ya veis lo que está ocurriendo en los territorios. Yo creo que puede ser un escenario que ahora mismo sí que está encima de la mesa. Seguro que se está no la ha analizando. diseñado Pedro Sánchez, la está diseñando Feijóo, porque Feijóo es el que está autorizando a sus varones que vayan convocando sucesivamente elecciones. Por lo tanto, le está preparando las elecciones. Sí, yo es que creo que Feijóo es menos listo de lo que él piensa. Y por lo tanto, yo creo que está haciendo muchas tonterías y además está perdiendo liderazgo dentro del propio partido. Dentro del propio partido, día a día que pasa, Feijóo tiene menos credibilidad y día a día que pasa crece el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso, con lo cual Dios nos coja confesado. Pero bueno, y luego va creciendo Vox. O sea, un presidente del Partido Popular que tiene la obligación de aglutinar el centro-derecha para que no se fragmente el voto y que podamos ganarle a los socialistas, que en teoría pues está dejando que crezca a su derecha Vox cada vez más y eso le está perjudicando dentro del partido, creo yo. Y Juan Francisco Buendía, entre su trabajo como neurólogo y como cultivador de aguacates, ¿tiene tiempo para interesarse por la política? ¿Le gusta seguir lo que ocurre en el mundillo de la política? Hombre, claro, escucho radio y leo prensa y tal, pero la verdad es que el tema de Extremadura pues se me queda un poco, no sé muy bien. A lo mejor a Pedro Sánchez lo que le pasa también es que las federaciones se enfadan con él, ¿no? Porque perder tantas elecciones, para él le viene muy bien el que el PP se tenga que aliar con Vox, ¿no? Porque le sirve para propaganda de cara a las generales, pero a lo mejor las federaciones eso no les gusta tanto. Bueno, perder elecciones... Las autonómicas, claro. Las autonómicas, claro. Piensa más en clave personal nacional
de presidente del gobierno que en sus compañeros en las distintas comunidades autónomas. Sí, pero las federaciones del PSOE están indignadas desde hace mucho tiempo. Porque yo conozco a viejos socialistas que están en las casas del pueblo y tal, que son amigos míos, y yo no soy socialista, yo fui uno de los fundadores de Alianza Popular, lo digo para la gente joven que lo vaya creando, y sigo siendo una persona de derecha, a pesar de todo. Bueno, lo que quiero decir es que yo hablo con mis viejos amigos socialistas y están indignados porque no entendieron los indultos, luego no entendieron la amnistía, luego no entienden algunas medidas que ha impuesto en el gobierno Sumar. Es decir, el Partido Comunista, que una vez se llama Partido Comunista, otra vez de Izquierda Unida, otra vez de Sumar, otra vez de Podemos, pero son los comunistas. Los comunistas han introducido una serie de medidas de gobierno que están en contra de la ideología del PSOE. Entonces eso a los viejos socialistas de los pueblos, que son los que tienen que activar a los militantes que se tienen que mover casa por casa para conseguir votos, los tiene enfadados Sánchez desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, lo que decía Adán tiene razón. Es decir, cuando llegue la amenaza de que va a gobernar Vox como vicepresidente o como presidente, porque puede producirse el sorpaso, pues entonces eso la izquierda tiene que cerrar filas y entonces el PSOE se puede movilizar. Ha habido un momento en el que se ha producido esa movilización recientemente y es como consecuencia de la sentencia que ha condenado al fiscal general del Estado. Ahí ha habido una movilización de los socialistas diciendo, si esto se le hace al fiscal general del Estado, ¿qué no nos van a hacer a nosotros? ¿Nos van a fusilar al atardecer o al amanecer? Pero eso ha durado poco tiempo, porque enseguida han aparecido los problemas de machismo, de acoso sexual a las mujeres dentro del PSOE, y eso ha vuelto a indignar otra vez a las bases. Entonces tiene razón Juan Francisco cuando habla de que las federaciones pueden estar enfadadas con las federaciones y las casas del pueblo, porque las federaciones no son nada sin las agrupaciones locales, y las agrupaciones locales sí que están enfadadas. Sí. Juan Ramón hablaba de que es uno de los cofundadores de Alianza Popular, también fundó luego otro partido, Partido Democrático Español, se llamaba así. Sí, se llama Partido Demócrata Español. Yo me di de baja en el PP en el año 95, o 96. Y entonces, junto con Fernando Suárez, con Carlos Risotto y con mucha gente. Y esa gente decidimos en Madrid fundar un partido liberal para mantener la ideología liberal conservadora, señalándole a Aznar todas las cosas que estaba haciendo mal y dando testimonio por toda España de nuestra discrepancia. Por aquello que o lo dices tú o lo dicen otros de ti, y entonces es mejor decirlo tú. Como aquello, eso Rajoy tiene razón cuando dice, o escribes tus memorias o te las escriben. Pues nosotros en aquella época decidimos escribir nosotros nuestros propios papeles. Ese partido sobrevivió durante bastante tiempo sin deuda y al final se disolvió, y la mayor parte de la gente del PADE que se formó en el PADE ahora están yo les aconsejé que se volvieran al PP, que la mayor parte provenían al PP, pero no me hicieron caso. No me hicieron caso, yo era un liberal y no le imponía nada. No me hicieron caso y casi todos están en Vox. Pero en la parte de Vox moderada y demócrata que ha sido laminada, porque dentro de Vox hay tres familias. La que procede del PADE, que eran gente demócrata, los falangistas, que eran Ortega Smith, y luego ahora la línea que es actual, que no son ni unos ni otros. Eso habría que estudiarlo a fondo, lo de Vox. Pues hoy vamos a conocer el barómetro de otoño del CEMOV. Este martes conocimos otro barómetro, el barómetro de la UCAM. Lo voy a rescatar por si alguien quiere decir algo rápidamente. Si hubiera elecciones autonómicas, aquí en nuestra región, PP 19, Vox 13, PSOE 11, Podemos, Izquierda Unida 2. La vivienda es el principal problema para los ciudadanos de esta región nuestra. A la vivienda le siguen como mayores preocupaciones el paro, la inmigración, la seguridad, la sanidad y la economía. ¿Alguna reflexión que hacer? Venga, María, por ejemplo. Pues, a ver, reflexión. Yo no sé si efectivamente se produjeran elecciones, si el resultado sería exactamente ese, porque hemos tenido otros ejemplos en los que estos sondeos, estas encuestas, nos han perfilado unos resultados y luego cuando de verdad la gente tiene que poner el votico en la urna, pues no se refleja exactamente eso. Esos metros previos a introducir la papeleta o a elegirla en la cabina. Igual sí que hay una primera intención de cambiar su voto inicial o su voto tradicional de toda la vida, pero luego al final cuando tiene que hacer ese depósito último, hay mucha corrección a la idea primitiva. La corrección es cuando te preguntan.
Tú tienes claro tu voto, pero cuando te preguntan dices... Sí, puede ser, o bien ¿En una porque encuesta? Claro. la gente... Se miente mucho, ¿verdad? Por eso... De todas maneras, Yo no creo que Vox tenga un empuje tan yo elevado. Creo que aquí, que en la región de Murcia, yo esa encuesta la suscribo completamente de lo que es el pálpito en la calle, ese sorpaso que le ha dado Vox al Partido Socialista. Ese paso, sí. Pero que además es que es el reflejo de lo que está ocurriendo en el resto de España. Son resultados que podrían trasladarse perfectamente a Extremadura. O sea, pero después, además de esa situación del líder extremeño del Partido Socialista, con todas esas triquiñuelas para no ser imputado, todo ese juego trilero que desmotiva a sus bases y a quien los que podrían ser simpatizantes pues los aparta. Y además hay otra circunstancia que yo creo que está jugando Vox que me resulta muy interesante y que fíjate tú que el que lo ha reflejado yo creo que muy bien ha sido Rufián. O sea, fíjate tú, desde Esquerra Republicana, y yo creo que hace un análisis que puede ser certero, que se puede reflejar también esa encuesta en la región de Murcia, más aún en la ciudad de Murcia, ¿no? Eso de que el pálpito en los barrios de, por ejemplo, aunque no sean cierto con los datos que tenemos, pero la inseguridad ciudadana. Y dices, joder, corcho, pero si tú ves cuando los informes de la Fiscalía y la inseguridad... España es uno de los países más seguros y la región de Murcia también. Pero hay un pálpito en algunos barrios, los tendríamos muy cerca incluso de aquí de la radio, en los que hacen que entre eso, el cruce con la inmigración, que también se ha convertido en un elemento que parece como... yo no conozco a nadie que tenga un problema con los migrantes, al contrario, o los tienen en sus casas o los tienen en sus trabajos, pero hay esa sensación de que están ocupando territorios que no deberían o se les vincula con la delincuencia. Bueno, pues todo eso hace que gente que incluso votaban al PSOE, que también lo refleja esa encuesta de la UCAN. El giro obrero, ¿no? Sí, pero así, cosa que ya ha ocurrido y lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en Alemania y lo hemos visto en otros territorios. Es decir, que esa encuesta refleja muy bien no solamente lo que pasa en Murcia, lo que pasa en España y quizás la tendencia europea. O sea, por eso, no sé, lo veo en esa sensación. Yo no creo que sean sensaciones, algunas cosas de las que has comentado. Es decir, yo no creo que sea una sensación que la inmigración provoca o tiene... no se objetiviza en un nivel delincuencial. Es decir, cuando uno se va a un juzgado de instrucción o a un juzgado de guardia, yo creo que el 70-80% de las personas que se encuentran detenidas a espera de ser puestas a disposición judicial son inmigrantes. Te invito a que me acompañes al juzgado de guardia cualquier día de la semana. Son números, no son una sensación. Pero no es por una cuestión... ¿Esos números en qué estadística se reflejan? Pero no es por una cuestión racial, es que muchas veces la situación económica en la que se encuentran les aboca a la delincuencia. Es decir, no estoy diciendo que una persona por la raza o su nacionalidad esté abocada a la delincuencia. Lo que estoy diciendo es que la situación en la que muchas personas que se encuentran en España las aboca a la delincuencia porque su situación de irregularidad les impide tener acceso a un trabajo, ser contratados y tienen que comer. Entonces, eso tú lo estás diciendo porque tienes esa sensación al ir al juzgado. No es una sensación. Pero que luego yo no lo veo en los informes de la Fiscalía y más aún te digo, la Ertzaintza desde hace un mes y pico tiene la obligación de reflejar la nacionalidad de cada uno de los delincuentes porque hubo una presión para que lo hiciesen y entonces dijeron, oye, vamos a dar el paso. Porque en el País Vasco también hay también una presión de nuevos migrantes, hay una percepción de que hay mucha gente migrante por la calle, pero que dices que al final resulta que si hubiese sido tan escandaloso como lo que tú estás diciendo, los datos ya los tendríamos de cómo la Ertzaintza ha detenido al 70% de los delincuentes. Vamos a ver los datos. Yo te digo la estadística que los periodistas manejamos, porque lo demás son cosas que nos cuentan, y nos cuentan muchas cosas, pero que luego dices, el soporte documental de eso, yo no lo he visto, que no te quiero quitar la razón. Lo que digo es que no lo vemos reflejado en ningún documento oficial. 64%. 64% de los detenidos por la Ertzaintza. 64%. No sé si es mucho o poco. 64%. Sí. Muchísimo. No, los detenidos, los detenidos que no es el reflejo de los juzgados y condenados. Sí. Te quiero decir, porque ese es el siguiente paso, que es para saber exactamente cuál es la repercusión de eso, porque detenidos pueden ser por muchos motivos que pueden ser de distinta gravedad y que quizás eso no quiere decir que no sea un problema. Por ejemplo, los que... Tratando de entender que se detiene más a alguien por ser extranjero.
¿Qué? Pero no se va a detener más a alguien por ser extranjero, es decir, será el número de detenciones y posteriores condenas será proporcional con independencia de la nacionalidad. Quiero decir, no creo que es que del 64% de detenidos que sean inmigrantes o que sean extranjeros, luego se condene solo al 1% y que del 40% restante se condene al 40%. O sea, no lo creo. A mí me gustaría, volver, si queréis, a la encuesta, ¿no? La encuesta esta, y decir dos datos, o algunos datos. En primer lugar, las últimas elecciones generales de 2023 en la región de Murcia la ganó Vox. No se olvide, que la ganó Vox. Superó al PSOE y al PP. Por lo tanto, no nos extrañe que Vox en esta región esté creciendo. ¿Por qué está creciendo mucho? Yo creo que, como ha dicho Adán, por los factores generales. Es decir, no solamente hay un voto del PP que se va a Vox, también hay un voto socialista que se va a Vox. ¿Y eso por qué? Pues en términos generales, porque los dos grandes partidos no han sido capaces de ofrecer un horizonte de esperanza ilusionante, sobre todo a la gente joven, con los problemas de la vivienda, con los problemas de los puestos de trabajo. Y entonces, claro, cuando a la gente no le ofrece la posibilidad de tener su propio proyecto de vida, se desenganchan, se decepcionan, se desafectan de ese partido. Eso ocurre en Francia con Le Pen, y por eso Le Banlieue de París es donde, que antes dominaba el Partido Comunista francés y el Partido Socialista, ahora domina Le Pen. Y en España está pasando igual. Pero en Eso España... ocurrió, Juan Ramón, te corrijo nada brevemente. Eso ocurrió en 2019, en las generales de 2019. 19, sí. De 2023 Vox no. 3, PP 3, PSOE 3, pero en número de votos fue Vox quien ganó. Sí. Y Podemos, creo que era, con un diputado. Y en 2023, PP 4, PSOE 3, Vox 2, 1, Sumar. Eso sea, que eso en el 2019 ya ganó. Juan Ramón, ¿cómo pasa el tiempo? En Sí. 2019. Fíjate. Pero es que además hay otra razón. Es una razón muy específica de Murcia, que yo creo que los que somos de Murcia de toda la vida lo entendemos. Murcia es una región eminentemente agrícola. Tenemos una agricultura y una industria y un transporte relacionados con la agricultura, fundamentalmente. Y sin embargo, el PSOE se dedica a atacar a los agricultores del campo de Cartagena porque son los que contaminan el Mar Menor. El PSOE se opone a los trasvases, que dice que eso del trasvase, la cultura del trasvase. Y yo he conocido a dirigentes socialistas de esta región que son tan memos que han estado atacando el trasvase en esta. Y diciendo, bueno, no, es que hay que ir al agua desalada y tal. Bueno, el agua desalada también, pero el trasvase en la región de Murcia es tabú, no se puede tocar. Y por lo tanto han perdido el apoyo de los agricultores y ganaderos. Es muy fácil hacer campaña contra el PSOE, pero es que el PP tampoco ha atendido las demandas de los agricultores, no los agricultores de aguacate, que todos no sé, pero los agricultores que hay, lo de es que el Valle de Ricote es una de las zonas más bellas de la región, ¿no? En donde está Ojos, que está en el centro, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esa sensación de que los dirigentes políticos de la región de Murcia, del PP y del PSOE, no saben conectar con las necesidades reales de los sectores de producción importantes, es lo que está haciendo un retroceso de los grandes partidos a favor de partidos más radicales, como Vox y en algún momento también Podemos. Uh-huh. ¿Y qué percibe en la calle, Juan Francisco? Bueno, yo creo que lo que él estaba diciendo también tiene que ver con que los dirigentes autonómicos luego tienen que rendir cuentas con los nacionales. Entonces, si tuvieran realmente independencia, esto que le estaba diciendo de ir en contra un poco de los intereses regionales, porque es lo que demanda el partido, ese patriotismo de partido, pero no de región, es lo que creo que nos afecta en la política regional y eso debería cambiar de alguna manera, no sé cómo, pero... O sea, que tuvieran perfil propio de verdad los partidos aquí en la región de Murcia. Hombre, yo creo que los diputados nacionales por Murcia luego deberían rendir cuentas con los murcianos, no con su partido. Pero ahí la disciplina, Juan Ramón... Sí, disciplina de partido, explícanos eso cómo va. Yo he sido diputado en varias legislaturas, he sido portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, he sido presidente del partido, secretario de organización a nivel nacional del partido Alianza Popular. Y tengo que decir que eso de disciplina es muy relativo. Como te sale un líder regional, el líder regional defiende los intereses de su región y se enfrenta al partido si es preciso y se le respeta. Ahí tenemos a Emiliano García Paje, por ejemplo. Pero hay líderes... Había. Ahora no hay. Ahora no hay. Hay tiempo que no hay. Ahora no hay. Yo estoy hablando de que cuando había... Yo me acuerdo que... Yo como diputado regional rendí cuenta.
Yo hice muchísimas cosas por esta región, siendo en contra de Miguel Herrero, que era el portavoz que yo tuve, y luego Miguel Herrero dimitió y yo le sucedí. Que yo decía, no, es que está siempre con Murcia. No, yo tengo que defender el trasvase, yo tengo que defender el plan de defensa de avenida, tengo que defender la sanidad murciana. Tuvimos un debate sobre la sanidad murciana en el Congreso durísimo. Todo eso yo lo recogía en escrito, lo hacía ruedas de prensa y daba cuentas, ¿no? Y mucha gente lo hacía también. En el Partido Socialista había líderes regionales que defendían la región enfrentándose a Madrid en un momento determinado. Por ejemplo, la financiación. Rodríguez Ibarra fue uno de los más señalados, por ejemplo. La financiación en Murcia. Claro. La financiación estaba el PP gobernando ya, mi ex compañero del PP. Cuando tuvieron que hacer las transferencias de sanidad, el gobierno de la nación los engañó o se dejaron engañar. Porque las transferencias de sanidad tienen unos costes que no son los costes inmediatos que hay que pactar, son los costes de renovación de todo el aparataje. Y claro, cuando esos costes de reposición han tenido que entrar en funcionamiento, la sanidad en Murcia está infradotada desde el punto de vista financiero. ¿Pero por qué? Porque se negoció mal por obediencia a Madrid, para no molestar al jefe. Igual que en las transferencias de educación, porque no se previó que el crecimiento exponencial de la población en la región de Murcia. Entonces resulta que lo que no se prevé y no lo cuantificas para ver lo que van a tener que adelantar, pues resulta que al final yo recuerdo algunas de las informaciones que de repente nos acaban de dar las transferencias de educación y ahora hay que hacer 13, me acuerdo de la cifra esa, de 13 institutos nuevos que no estaban cuantificados. Por lo tanto, no vienen del dinero de Madrid, sino que ahora los vas a tener que meter tú en tu gasto, ¿no? Cuando era previsible, ¿no? Esas malas negociaciones, pero esa dependencia del sí a Madrid, pues en todos los partidos. Es que eso es problema de mentalidad. O sea, hay gente que no se da cuenta que la política es un servicio a los ciudadanos y tienes que servir a tu ciudadano cuando te eligen. Otros lo que pretenden es simplemente hacer carrera política. Y yo voy a contar un ejemplo muy brevemente. A mí me mandó Fraga un día, yo estaba de secretario de organización y me dijo, vete a Salamanca, porque en Salamanca los votos vienen porque Dios quiere, allí no tenemos a nadie. Entonces fui allí y había un señor que había sido delegado de Información y Turismo cuando Fraga era ministro de Información y Turismo. Y estuve todo el día con él hablando y me contó todos los problemas que había y las soluciones que él proponía. Y a la hora de despedirme de él en la estación del tren, cuando yo me volví a Madrid, me dice, dile a don Manuel que esto es lo que yo pienso. Pero que si él piensa lo contrario, yo también estoy de acuerdo. Claro, eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser. Si tú tienes una idea, tienes que defenderla en contra de lo que diga el jefe. Pero ojo, en Vox esto es aún muchísimo más radical, porque ahí sí que la verticalidad es total. Ya lo vivimos en la región de Murcia y se ha vivido en otras regiones. En la legislatura anterior, cuando se produce la escisión, la ruptura y los tránsfugas de Vox, cuando dicen, oye, que es que resulta que Smith decía, oye, la caja vuestra es nuestra y lo de los dineros vuestros los controlo yo desde aquí. Y entonces se produce esa ruptura que al final pues salen dos tránsfugas y se van al Partido Popular, a la gestión dentro del gobierno popular. Entonces dices, corcho, esto es aún muchísimo más radical. No estás ni siquiera en el gobierno, que luego posteriormente sí que están en el gobierno, están como vicepresidente Antelo, y esa otra medida en la que se dice desde Madrid también, se salen del gobierno, pero en todos los gobiernos de España. Y siendo vicepresidente del gobierno, y coges y te sale. Y el consejero de Fomento también se salen. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer la política desde la parte fuera, puedes criticarlo todo, no hay ningún problema, porque la gestión desgasta mucho. Hombre, siempre la oposición también dicen que desgasta muchísimo, pero la gestión pues es en la que dices, vas a tener confrontamiento o con unos o con otros, porque no puedes darles a todos. Entonces todas esas circunstancias dices, ojo, si viene Vox va a ser también radical vertical. Pero eso se arreglaría con una reforma del sistema electoral, porque pero eso no lo quiere nadie. Pero os veo como muy a favor de un partido regionalista murciano. No, somos partidarios de la reforma del sistema electoral. Yo soy partidario, creo que un sistema electoral en donde tiene tanto poder un partido político que mete a la gente en las listas o las saca, y los ciudadanos votan listas cerradas y bloqueadas, claro. Y si tachas alguno tu voto es nulo, hay que acabarlo. Los ingleses lo tienen resuelto eso, con distritos uninominales. Entonces el partido no tiene ahí poder, tiene que nombrar al mejor, porque tiene que competir con otro de la izquierda, con otro del Partido Comunista, con otro regionalista. Además, aquí no lo van a cambiar, han tenido todos mayoría absoluta para hacerlo, y no lo han hecho. 10.000 personas a las que representa ese señor y tiene que darle cuentas a ese señor. Claro. Y ese señor, después de terminar en Londres, se va a su distrito a decir, esta semana ha hecho esto. Entonces lo ponen verde allí. Los intentos regionalistas aquí no han triunfado, ¿eh? No. Ni tiene pinta de que vayan a triunfar.
Yo esperaría más, quizás a nivel nacional, un partido liberal de centro. Ese fue momento fallido de Ciudadanos y UPyD anteriormente. El PAD era un partido liberal moderado. Sí, pero que la operación Roca fallida, que hubiese sido también, pues bueno, pero yo creo que sí que estaba ahí en ese centro que. No, eso fue una operación contra Fraga. Eso ya bueno, pero, hombre, se vendió como también ese centro liberal, pero bueno, que más ahí que el sentimiento regionalista. El sentimiento regionalista en la región de Murcia es muy difícil, porque tendría que ser transversal, por decirlo así, de Cartagena a Caravaca, y el noroeste y Cartagena pues no tienen mucho que ver. Y cuando se han intentado hacer las confluencias esas, dice, oye, si al final resulta que yo defiendo el noroeste o defiendo el altiplano, y déjate de las cosas de lo que pasa en el campo Cartagena, ¿no? No sé, siempre ha habido, tú lo has vivido mejor que yo. Ha habido intentos y no han triunfado. De pensar en un partido regional por una razón. Si nosotros tuviéramos 1 o 2 diputados, en el Congreso de los Diputados éramos los reyes del mambo y no tendríamos que discutir el trasvase, no tendríamos que discutir. Pero para eso se necesita una organización y hay que poner 1 millón de euros sobre la mesa para empezar a andar. Porque un partido no se crea tan fácilmente. Luego ya cuando se alcanza el poder o un puesto de diputado y tal, ya se financia. Pero poner 1 millón... A ver, la sociedad murciana no está dispuesta a poner 1 millón. Prefiere mandar un hijo a la guerra. Estuvo a punto de conseguirlo el partido de Garre, ¿eh? Pero... No. Aquello se yo le aconsejé a Alberto, que es amigo mío, que no se metiera en ese lío. Digo, no te metas en ese lío, que al final vas a tener que pagar tú la factura del teléfono. Y la tuvo que pagar él. La tuvo que pagar él, ¿eh? Bueno, pero fue un buen intento. Sí, bueno, regular. Por la gente que se metió ahí no le ayudó mucho. Y luego, en cuanto olfatearon la posibilidad de alcanzar puestos en distintos parlamentos o ayuntamientos incluso, hubo unos movimientos internos que fueron deshaciendo el partido, salidas del partido, en fin, acabó como todos conocemos que acabó aquello. No llegamos a conseguir la biprovincialidad, que unos dicen que podría tener ventajas y otras muchas desventajas, como para conseguir un partido regionalista, ¿no? Bueno, y la última, son las 9:30, el lunes, sorteo de la Lotería Navidad, aquí programa especial. ¿Juegan ustedes? ¿Compran algún décimo? María. Pues sí, algún décimo compro. Lo que pasa es que como ese día es el cumpleaños de mi madre, pues siempre lo tenemos asociado a una celebración, nos toque o no, que nunca nos ha tocado nada, pero en ese sentido pues lo vivimos siempre de manera muy especial, con el ruidillo ahí de fondo, y este año pues, aunque no nos toque, celebración sí que habrá. Qué bien, Javier. Yo no juego a nada nunca, a excepción de esto, porque es la cosa de compartir con la familia. Entonces es como una especie de tradición, pues lo mismo que una llamada de teléfono para felicitar la Navidad, ¿no? Entonces eso, pero que sí, en este sí. Juan Ramón. Yo desde que me jubilé, hace 8 años, que ahí sí, con la abogacía del Estado de Murcia compraba un décimo y yo participaba. Pero desde entonces yo no. Mi mujer sí. Pero vamos, es que yo creo que decía Unamuno, bueno, no me digo, para no desanimar a nadie, no lo digo, lo que decía Unamuno sobre la lotería. ¿Y Juan Francisco? Pues claro, yo sí compro como creo que casi todo el mundo, porque cuando alguien ofrece y un grupo compra, pues... Además, imagínate que no te toca. Por presión social, claro, por si acaso. El problema no es que no te toque, el problema es la cara que se te queda, ¿no? Si claro. a todos les... Entonces, pues, al final, entre que murió, por presión social. Hay gente que viaja y va a un sitio y compra lotería, no vaya a ser que yo estuve allí en ese sitio y va y lo compra. Sí, yo tengo ludopatía social, ¿no? Además, este año, entre que murió el calvo de la lotería y luego pues la emotividad también de los anuncios, como el de este año, fíjate tú, enmarcas el décimo y no lo cobras porque en realidad refleja el momento del nacimiento de... Corcho, es que te ganan el corazón. Aunque no juegues. Pues a las 9:32 termina la tertulia. Juan Ramón Calero, María Volarín, Javier Adán, Juan Francisco, buen día. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, sí. La primera tertulia. Sí. ¿Me he ganado el aguacate? Sí, ahora te lo doy. Estupendo. El gordo. Muchas gracias. Buen día, buen fin de semana. En un momento, noticias de última hora.